Yo le doy gracias al Señor por esta noche, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Le doy gracias al Señor porque siempre está ahí, porque es propicio para los suyos, porque su palabra constantemente nos da aliento a nosotros, sus hijos, y nos anima a no temer, nos anima a perseverar, nos anima a continuar, nos anima a mirarlo a Él. Y yo te pido, Padre amado, que ese ánimo, yo sé que es para todos los tuyos, pues cada uno lo perciba en la palabra, en la enseñanza, en su vida diaria, perciba ese esfuerzo que tú nos das, eso como tú nos animas, como tú nos levantas, cómo nos ayudas, Señor, cómo estás por cada uno de nosotros. Permite que podamos tener este tiempo y que sea de edificación mutua, Señor, porque es la forma, Señor, que a ti te ha placido que lo hagamos. Yo te pido que te glorifiques en cada uno de nosotros y que a través de nuestras vidas todos te podamos honrar, Señor. Porque estos son los tiempos de mostrar si verdaderamente somos parte de tu pueblo, si realmente hemos creído, si realmente somos cristianos, o sea, somos de Cristo. Entonces, permítenos, Señor, seguir avanzando en este caminar en el cual estamos, en perseverar cada día, Señor, en no dejar de confiar, en permítenos no desmayar, sino que al contrario nuestros ojos estén puestos en ti. Gracias te damos y toma el control de este tiempo, te lo pedimos, que seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor, y ministrando a cada vida y a cada necesidad en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Veo que está Luisa, buenas noches Luisa, también veo a Juan, buenas noches, no sé qué le pasó a los otros hermanos que aún no han llegado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a empezar a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis 1:3 antes de comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 1:3. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios en este hermoso texto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ustedes saben que Apocalipsis fue el último libro escrito de la Biblia, fue escrito por el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, pero más adelante les voy a contar, más o menos en el año 95, se cree que durante el gobierno de el emperador Domiciano. Domiciano era muy dado a sacar a los cristianos de donde estuvieran, a expulsarlos. Entonces vamos a hacer una introducción a este estudio que vamos a tener en los próximos días, y es acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, las 7 iglesias de Apocalipsis se encuentran en Asia y son representativas de toda la iglesia. Representan toda la iglesia. El número 7 aparece 52 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Y esto qué significa? Significa e indica plenitud divina, porque Dios terminó la obra de la creación el 6º día y descansó el 7º, cuando ya todo estaba concluido, cuando ya todo había terminado, ya todo había sido hecho. Las cartas a las 7 iglesias son una unidad de 7, porque estábamos hablando que el número 7 aparece 52 veces en el libro de Apocalipsis, y las cartas a las 7 iglesias son una unidad de 7. ¿Por qué? Porque entre el libro de Apocalipsis hay otros grupos de 7. ¿Cuáles son? Unidades de 7. Están los 7 sellos, están las 7 trompetas, están las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, debido a que el número 7 denota plenitud,
divina como un todo, las 7 cartas forman una unidad que tienen un mensaje para la iglesia universal. No es solo para la iglesia de Asia o para estas 7 iglesias específicas, sino para la iglesia universal de Cristo. En Asia habían más de 7 iglesias, sino que algunas de ellas fueron omitidas. Por esta razón decimos que estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Ahora, las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendirle culto, tener comunión y alcanzar a otros. Nuestro Señor es uno, que camina en medio de las iglesias y ve sus obras, tanto buenas como malas. Entonces, Él sabe cuál es la condición de cada iglesia y la necesidad que tiene cada iglesia, y Él las exhorta a corregir lo deficiente y les da una promesa si lo hacen. Las 7 iglesias representan las diferentes imperfecciones que es posible encontrar en iglesias individuales, en diferentes localidades y en diferentes tiempos. Las iglesias nos dan un modelo contra el cual podemos medir nuestra iglesia, a fin de ver sus debilidades y fortalezas. Nos da también su remedio para nuestras diferencias. En esta sección entonces que vamos a comenzar, Dios está juzgando a su iglesia a fin de purificarla del pecado que tiene adentro, para que pueda soportar la persecución venidera y también para que no sea condenada junto con el mundo. Porque esta carta de Apocalipsis fue escrita, el libro de Apocalipsis, fue escrito en una época de persecución, donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde muchos habían sido ya martirizados y muchos desarraigados y sacados afuera de su lugar, de donde vivían, donde tenían sus comodidades, donde tenían sus bienes y habían sido sacados de ahí. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 11:32. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:32? Nos dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está juzgando a la iglesia, está mostrando qué está pasando en cada iglesia y la necesidad que tiene de arrepentirse de lo que está haciendo, que es incorrecto, para luego recibir el premio o el galardón por hacer lo que el Señor le está mandando a hacer como iglesia. Entonces recuerden que muestran las iglesias universales, que pueden estar, la iglesia universal del Señor, y que pueden estar mostrando lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. En estos tiempos en los cuales nos encontramos, que son tiempos de examinarnos, no solamente a cada uno individualmente, sino también examinarnos como iglesia, examinarnos cómo estamos haciendo nuestro trabajo, y seguro que estamos deficientes, no lo estamos haciendo correctamente, porque la mayoría de las veces no estamos dependiendo de la cabeza, estamos dependiendo de nuestras fuerzas y nuestra confianza está puesta en nuestras fuerzas, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y sabemos que somos muy deficientes en cuanto a nuestra capacidad que tenemos, porque pues, al hacerlo en nuestras fuerzas, pues vamos a fallar y no lo vamos a hacer como debe ser. Entonces vamos a hablar de esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a hacer una pequeña introducción, es una introducción general a las 7 iglesias, pero vamos a hacer una introducción a la iglesia de Éfeso. Vamos a conocer un poco el contexto de la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 2,
versículos del 1 al 7. Entonces, ¿qué dice la palabra de nuestro Señor? ¿Qué dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermanos, esta es la lectura de la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la frase clave de esta carta dirigida a esta iglesia? Es, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces vamos a hablar de la ciudad de Éfeso, porque de acuerdo a la ciudad a la que iba dirigida la carta, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con lo que está pasando con la iglesia. Entonces dice, la ciudad de Éfeso tenía una historia variada que se remontaba a siglos antes de que se escribiera esta carta, a la iglesia que prosperaba dentro de sus murallas. Esta carta fue escrita a una iglesia que estaba prosperando dentro de las murallas de Éfeso. Su riqueza provenía del comercio, la riqueza de Éfeso, y la religión le permitió a Éfeso reconstruir un templo que el fuego había destruido. Este templo estaba dedicado a la diosa Artemisa, llamada por los romanos Diana. Era la diosa Diana o la diosa Artemisa. Y estaban a su servicio innumerables sacerdotes y sacerdotisas. Se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo este templo que estaba en Éfeso, que la diosa a la que había sido erigido, levantado este templo, se llamaba Artemisa, pero por los romanos era llamada Diana. Recuerde que Éfeso era una ciudad muy rica, una ciudad comercial, y que debido a las riquezas que tenían, pues habían podido reconstruir ese templo que había sido destruido por el fuego. Los efesios construyeron un teatro con una cabida estimada de 24,000 personas, en una ciudad con una población superior a las 200,000 personas. Entonces tenían este teatro que tenía una capacidad para 24,000. Dice que a lo largo del siglo I después de Cristo, Éfeso seguía siendo un inmenso centro comercial, en especial de objetos religiosos, y hasta cierto punto un centro administrativo del gobierno romano. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por algunos versículos de la Biblia que nos dan alguna luz o claridad al respecto. Entonces vamos a mirar esos versículos. Vamos a Hechos 19. Entonces quiero que miremos el contexto para que podamos entender lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Entonces vamos a Hechos, capítulo 19. Y los versículos vamos a leer el 24, el 31 y el 38. Bueno, hemos llegado allá, Hechos 19, versículos 24, 31, 38. Dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía, vamos a leerlo desde el 19, dice, asimismo muchos,
de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ahora habla del alboroto perdón, me equivoqué, les pido disculpas, es Hechos 19, versículos 24, 31 y 38, les estaba hablando del versículo 19, y es 24. ¿Qué dice el 24? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ahora vamos a mirar el versículo 31. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Y vamos a mirar el versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúsesen los unos a los otros. ¿Qué pasa? Qué bueno que pudiéramos leer todo el contexto para que lo entendiéramos. Yo creo que es lo mejor y sería lo más fácil. En Éfeso hay un alboroto, ¿por qué? Por causa de la predicación de Pablo, muchas personas se habían convertido, entonces ya no era un negocio hacer templos de Diana que la gente compraba. Entonces resulta que los plateros, que estos templos eran hechos de plata, se enojaron porque ya no estaban viendo las ganancias y se fueron en contra de Pablo. Entonces esto hizo que hubiera un gran alboroto. Entonces ahí nos damos cuenta, porque acá dice que hay cónsules, hay procónsules, dice hay procónsules, entonces si tienen alguna dificultad, vayan a estas personas y quéjese. Entonces vemos que eran objetos religiosos los que se comerciaban allí y que era un centro administrativo del gobierno romano, al haber que procónsules, perdónenme, al haber procónsules, personas a las cuales se dedicaban a la parte administrativa. Entonces vemos que la iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo. Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Allí discutió con los judíos, y allí él dejó a dos personas muy conocidas que son Priscila y Aquila. Él los dejó allá. Estos los vemos en Hechos 18, 19. Dice la palabra, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿A quiénes dejó allí? Dejó a Priscila y Aquila. Si ustedes leen la parte más arriba, ahí narra a quienes dejó. Dice, volvió a Éfeso y encontró algunos discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vemos también que esto se encuentra en Hechos 19, del 1 al 7, cuando Pablo está en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Asia y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estas personas sobre quienes vino el Espíritu Santo y que solamente habían conocido el bautismo que predicaba Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Vemos que también Pablo habló en la sinagoga por 3 meses, allá en la ciudad de Éfeso. En el versículo 8 de este capítulo 19 lo encontramos. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo
por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La palabra de nuevo significa sin temor. Eso fue lo que hizo Pablo allá en la ciudad de Éfeso. Y luego dice que también estuvo en la escuela de Tirano por 2 años. Y esto lo encontramos en Hechos 19, versículos 9 y 10. Dice, pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo sí no perdía el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar lo que dice y vamos a desglosar lo que nos está enseñando este texto. Entonces, de Apocalipsis. Entonces ya tenemos un contexto, quien fundó la iglesia de Éfeso, la fundó Pablo. Tenemos otro contexto y es que Éfeso era una ciudad de gran comercio, de gran riqueza, donde había un templo, donde se adoraba una diosa que se llamaba Artemisa, pero que también por los romanos era llamada Diana. ¿Qué más encontramos en esta iglesia? Vemos que Pablo tuvo problemas con Demetrio y con las personas que se dedicaban a hacer estos templos de la diosa. ¿Por qué? Porque en su predicación él les hablaba de apartarse de la idolatría y volverse a Dios. Era un llamado al arrepentimiento, dejar la vida vieja y comenzar una vida nueva. Entonces tuvo muchas dificultades por causa de la predicación del evangelio. Vamos a mirar entonces, vamos a Apocalipsis otra vez para que sigamos estudiando quiénes más se han conectado hoy. Recuerden que vamos a tener oración, entonces pueden ir colocando las peticiones para que oremos en un rato por ellas. Recuerden que estos son tiempos de confiar en el Señor y si lo hacemos cuando no hay dificultades como las que estamos viviendo en este momento, cuánto más ahora que la palabra nos invita a descansar en Él, a buscarle, a confiar, a colocar nuestras ansiedades delante de su presencia. Eso lo dice Él en su palabra. Entonces vamos a empezar ese versículo 1 del capítulo 2 que es dirigido a la iglesia en Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire que ahí se repiten otra vez los 7. Vimos que los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y aquí está hablando el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué significan las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Jesús es quien determina el destino de las 7 iglesias. Él anda en medio de las 7 iglesias y por lo tanto, Él las conoce íntimamente. Ahora vamos a mirar el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces acá el que les está diciendo, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Jesús es quien conoce nuestra condición porque Él camina entre los 7 candeleros. Ellos tenían arduo trabajo y perseverancia. Ellos habían hecho caso, no habían hecho caso, o habían, hecho caso de la advertencia de Pablo cuando dijo a los ancianos que falsos profetas surgirían en medio de ellos. Y eso lo dijo Pablo en Hechos 20, 28, cuando él iba a ser llevado preso a Roma
Él sabía que eso le iba a suceder y entonces los manda a traer para aconsejarles, para exhortarles lo que iba a venir. Entonces vamos a mirar el texto para recordar estas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces Pablo les está advirtiendo de lo que iba a suceder en la iglesia, de lo que iba y podía acontecer. Entonces ese versículo 2, Jesús, que es quien le ha dicho a Juan que escriba esto a cada iglesia, le está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces vemos que él conoce la iglesia, conoce qué está pasando en la iglesia y qué necesidades tiene la iglesia. Estos hombres, dice, serían como lobos rapaces en una manada de ovejas, distorsionarían la verdad para atraer hacia sí a los discípulos. Así es como hacen los falsos maestros. Ellos se visten como si fueran ovejas, pero por dentro la realidad es que son enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos de la palabra de Dios, pero se camuflan también que suelen engañar a muchos, a tal manera que si alguien desenmascara sus obras, los demás van en contra de ellos diciendo que no tenemos derecho a juzgar al ungido del Señor. ¡Qué error tan grave! Entonces, estos hombres, como vemos, Pablo les había advertido que estuvieran en guardia contra tales falsos profetas. Los efesios habían probado la doctrina y las vidas de los hombres que habían encontrado que eran falsos. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Jesús nos dice que reconoceríamos a los profetas por su fruto, es decir, sus vidas y los resultados de su doctrina. Él lo dice en Mateo, en el Sermón del Monte. Ya para concluir, les dice las características de los falsos maestros y da una conclusión. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que estas personas son falsos maestros? Y una de las características es que por sus frutos los iban a conocer. Vamos a mirar 2 textos para que sigamos en este avance de lo que estamos estudiando. Uno de los textos está en Primera de Tesalonicenses 5:21. Y vamos allá. Estoy despacio para que ustedes puedan también encontrar el texto. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué nos dice el Señor en su bendita palabra? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que debemos examinar. ¿Y a la luz de qué examinamos todo? A la luz de la palabra. No podemos tragar entero lo que todo mundo nos dice. Y esto es un llamado a la iglesia, a que examinemos todo y solamente retengamos ¿qué? Lo bueno. Primera de Corintios 14:29 también nos habla. Y vamos a mirar ese otro texto que está en Primera de Corintios 14:29.
¿Qué dice 1 Corintios 14:29? Vamos allá. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces nos está diciendo que cuando 2 o 3 profetas hablan, los otros deben ¿qué? Pesar, medir cuidadosamente lo que están diciendo. Resulta que ahora ya no hay profetas como los de la antigüedad. ¿Por qué? Porque el canon se ha cerrado y ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, toda la revelación ya está contenida, ya está ahí en la palabra de Dios. No necesitamos que nos digan nuevas profecías o revelaciones, porque sería como decir que el Señor no ha concluido su palabra y que quedó algo por decir. Y resulta que eso no es una realidad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Que si se levantaba alguno a predicar la palabra, o sea, se levantaban 2 o 3 a predicar, a hablar la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Que los otros debían juzgar si las palabras que estos hablaban eran palabras que venían de Dios o eran palabras que venían de su naturaleza pecaminosa, de sus deseos. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Es sopesar lo que los demás están diciendo y si esto tiene que ver con la palabra de Dios. Hay otro texto que también nos advierte acerca de esto y está en 1 Juan 4:1. ¿Qué dice 1 Juan 4:1? Nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También nos están llamando a que probemos, a que miremos. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando a usted le dicen que pruebe, a usted le están diciendo, al decir probar, nos está diciendo examine, juzgue si esas personas que están predicando son de Dios o no son de Dios. Mírese, fíjese si es verdad o no que lo que estas personas están predicando y sus vidas son conforme a la palabra de Dios. Vamos a mirar otro texto, vamos a mirar 2 Pedro y vamos a mirar el capítulo 2, el versículo 2. 2 Pedro 2:2. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? 2 Pedro 2:2 nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero vamos a leerlo desde el versículo anterior. Vamos a leerlo desde el 1. Entonces vamos a mirar 2 Pedro 2:1-2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dicen, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso está en el versículo ¿qué? En el versículo 3. Y sigue, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hemos visto que el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y está contento con ellos porque en el versículo 2 ellos han hecho algo que Él les ha pedido que hagan. En el capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea que la iglesia de Éfeso
ha juzgado a estas personas que han venido con enseñanzas y los han descubierto, los han sacado a la luz, han dicho, estos son hombres que están hablando palabra que no es conforme a la palabra de Dios. Ellos han hecho lo que el Señor les ha mandado hacer y han obedecido el consejo que Pablo les había dado antes de que él fuera puesto preso, con la última vez que los vio y les aconsejó, como leímos en Hechos. Hermanos, entonces vemos que también Judas, juntamente con Pedro, dan descripciones de estas personas. ¿Qué hacen estas personas? Estos falsos maestros introducen herejías destructivas, se aprovechan de la gente con historias que han fabricado, tienen modos vergonzosos, siguen sus propios caminos pecaminosos y desprecian la autoridad. Son osados y arrogantes. Cambian la gracia de Dios por una licencia para la inmoralidad. Estos hombres son quejosos y buscadores de faltas. Siguen sus propios malos deseos, hacen alarde de sí mismos y adulan a otros para su propio beneficio. Son especialmente ambiciosos con relación al dinero. En lo que acabamos de leer, en esos textos que leímos, podemos llegar a la conclusión que les acabo de dar. ¿Cómo son? O sea, ¿cuáles son los frutos de estas personas? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos son amadores del dinero. En estos tiempos, hermanos, sí que van a salir esos falsos maestros ofreciéndonos el oro y el moro, porque saben que muchas personas están con temor, que tienen miedo. Y entonces ellos se aprovechan del miedo y del temor para ofrecer supuestas curas, para ofrecer supuestas entradas al reino de los cielos sin arrepentimiento, sin cambio de corazón, sin cambio de vida. Entonces, qué bonito esto que Jesús ha visto en esta iglesia en Éfeso. Y qué bueno que lo haya en la iglesia del Señor en este momento, que haya entre nosotros discernimiento de lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está diciendo, de lo que el Señor está diciendo conforme la palabra, y que podamos seguir esa enseñanza que está en la Biblia y no estemos siguiendo enseñanzas de hombres que se han levantado con un mensaje que no es de parte de Dios, sino que es un mensaje que sale de su corazón entenebrecido con un propósito de engañar, dice la palabra, si fuera aún posible a los escogidos de Dios. El deseo de Dios es engañar y muchas personas lo siguen. Y usted puede desenmascararlos y sacar a la luz lo que ellos están diciendo, pero sus seguidores los defienden a capa y espada y son capaces de meter las manos al fuego por ellos. ¿Por qué? Porque estos seguidores no conocen lo que la palabra dice. Y ellos vienen de las tinieblas y siguen en las tinieblas porque aún no les ha resplandecido la luz de Cristo. Eso es una realidad en la vida de estas personas. Ahora vamos a seguir en el versículo 3 de Apocalipsis 2. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor le sigue hablando acerca de las cosas buenas que ha encontrado en la iglesia de Éfeso. Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Es un elogio que está repitiendo nuevamente, como el versículo anterior, que era un elogio. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has desenmascarado. Has demostrado que no son verdaderos apóstoles de Jesucristo. Ahora, ¿qué han hecho ellos? Han hecho algo también que es digno de elogio. Han sufrido y han tenido paciencia. Han trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no han desmayado. Entonces, ellos han soportado por el nombre del Señor, aunque no por amor, sino por deber. Y nos vamos a dar cuenta por qué más adelante. Porque recuerden, en el versículo 4 nos lo va a decir que la palabra clave para la iglesia de Éfeso es ¿cuál? Has dejado tu primer amor.
Esa es la palabra clave. Has dejado tu primer amor. Así podemos distinguir a la iglesia de Éfeso. Vemos dos cosas positivas en esta iglesia. ¿Cuál es la primera? Que ellos han probado a los que se dicen ser falsos apóstoles y que ellos no soportan a los que hablan doctrina que no es correcta. No hablan, no lo soportan. Dice que ellos los han examinado, los han probado y los han hallado mentirosos. Y lo segundo que por lo cual son elogiados es porque han sufrido, dice la palabra, han sufrido y han tenido paciencia, que han trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, por amor del nombre del Señor. ¿Y qué más han hecho? Que no han desmayado. Es lo que el Señor les está diciendo. Ahora miremos lo que dice el versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está. Es lo que el Señor tiene contra ellos. Dos elogios en los versículos 2 y 3. Pero el versículo 4 nos habla de qué? De que Él tiene algo contra ellos. Has dejado tu primer amor. Los está regañando, exhortando. Alguno le está dando una reprimenda. Tenían obras, pero no el amor entre ellos. La palabra usada para amor acá es la palabra ágape, que caracteriza más que nada el amor que Cristo tiene por nosotros, un amor profundamente comprometido y que depende más de la naturaleza del dador que del atractivo del que es amado. O sea, más depende del que da que del que recibe. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros, nos dice la palabra en Juan 13:34. Amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos amó a nosotros. Nuestro amor debe ser un amor ágape y no fraternal. ¿Cuál es el amor ágape? El amor ágape es ese amor que pone en primer lugar a los demás. Ese amor que es sacrificial, ese amor nos lo ha demostrado Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros, y ese amor nos lo ha demostrado Cristo al obedecer al Padre y dar su vida en lugar nuestro. Entonces, nuestro amor debe ser un amor ágape y no el amor fraternal, que el amor fraternal crece en la medida que nos aman. Es el amor que Jesús habla de que qué gracia es amar al amigo, que eso lo hace aquel que no conoce a Dios, o sea, al pagano le dice él, a la persona que no tiene a Cristo en su vida, eso lo hace todo el mundo. Amar al amigo, que eso es muy fácil, porque ese amor va creciendo en la medida que el otro va dando, entonces yo también voy dando, pero el amor ágape es un amor que da sin esperar nada a cambio. Es probable que hayan perdido su amor inicial por Cristo, lo cual daba como resultado la falta de amor entre sí. Esta es la gran prueba para los santos. Si se aman entre sí, esa es una prueba para nosotros. Hermanos, estos tiempos son tiempos de amor y de mostrar el amor. Y en eso sí que estamos deficientes. Estamos llamando a los demás, estamos preguntándoles cómo están. Sabemos si los hermanos tienen con qué pagar arriendo, tienen con qué pagar servicios, tienen mercado, tienen la neverita llena. Yo creo que la mayoría no sabemos eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos decimos ser cristianos y no hay amor en nuestros corazones? Y muchas de las cosas que hacemos no es por amor. Esa no es la motivación, no es lo que nos mueve, no es lo que nos preocupa. Y lo más triste es que yo les estoy diciendo esto y cuántos estarán diciendo, ay, sí, eso es una realidad. A mí nadie me ha visitado, nadie me ha llamado, nadie me ha preguntado si necesito. Tiene toda la razón, pero usted lo ha hecho, porque recuerden que acá lo más importante es que es el que da, no el que recibe. Porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Y el dar cuesta, el llamar, el preocuparme, el estar pendiente cuesta. Y si nosotros hemos dejado ese amor hacia el hermano,
entonces, ¿cómo está mi amor hacia Dios? Ahí está diciendo y está dando una evidencia. Nos está diciendo algo. Entonces, vamos a mirar dos textos. Primera de Corintios 13:3, que es un texto maravilloso que nos habla acerca del amor. Entonces, Primera de Corintios 13:3, vamos allá con la ayuda del Señor, vamos a encontrar el texto rápido. Primera de Corintios 13:3, que nos dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mire, podemos, dice, repartir todos nuestros bienes. En estos días he visto muchos videos de personas que bendicen a aquellos a quienes les dan y los graba, y eso, mire cómo llora, mire cómo recibe, ay, qué pecadito, Dios lo bendiga. Y yo me pregunto dentro de mí, ¿estas personas serán cristianas? Pues realmente dice la palabra que la mano derecha no debe saber, la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha. O sea que hasta yo me debo olvidar de si di, a quién di y qué le di. Debo olvidarme, o sea, es algo que no debo recordar, porque realmente el que está dando es el Señor. Él es el dueño de todos los recursos. Entonces no somos quien para estarnos como alabando, exaltando, tomando fotos a la persona con la donación. Eso lo hace el mundo porque ellos tienen que llevar unos registros y que tienen que demostrar pues que ellos dieron. Pero nosotros, ¿a quién le tenemos que demostrar? ¿A quién le tenemos que demostrar? Si realmente nos amamos los unos a los otros, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que es el dueño de todo el oro y la plata. Entonces, como nos dice ese texto, ese versículo de Corintios, 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y vemos eso se ve constantemente, el dar, el dar, el dar. Ahora sí que gracias a Dios ha colocado en muchas personas el dar. El problema es cuando nosotros nos alabamos, cuando nosotros colocamos nuestro nombre en ese dar para buscar que la gloria del hombre, ahí sí la cosa es muy triste, porque estamos hablando de los cristianos. Que los que no conozcan a Cristo lo hagan. Eso es parte de la naturaleza caída. Pero que nosotros que tenemos la luz lo hagamos, qué dolor. Entonces, ¿qué dice? Vamos a mirar San Juan 13, versículo 35. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, el probar a cada uno para ver si eran falsos apóstoles y maestros o hermanos había creado una atmósfera de falta de confianza en la que el amor no podía crecer. Ellos habían hecho muy bien la tarea de examinar si estos eran falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Qué buena tarea. Pero ¿qué pasa? Que el amor no estaba presente. El amor ya no estaba puesto en práctica. Ellos habían dejado ese primer amor y ya las cosas las hacían por compromiso, porque les tocaba, porque había que hacerlo, pero no porque amaban. Recuerde que si todo lo que hagamos puede ser hasta entregar todos nuestros bienes, sin amor no sirve para nada. Vamos a mirar lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 2, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Entonces vemos que el Señor les está diciendo algo. Él ya les ha dicho 2 elogios por lo que han hecho bien. Ahora les ha dado una reprimenda, les está diciendo que tiene algo contra ellos y que han dejado su primer amor. Y ahora les dice que recuerden de dónde han caído. Les dice que se arrepiéntanse, dejen eso, no vuelvan, no sigan haciendo lo que están haciendo porque está mal. Y dice, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vemos 3 pasos para la recuperación. El primero es que les dice, recuerda, recuerda tu condición primera. Dice, ¿qué les dice? Detente y recuerda tu amor en el pasado. Date cuenta de tu posición actual y compárala con cómo solía ser. ¿Cómo éramos nosotros antes? Nos estamos examinando porque nos tenemos que ver a la luz de las iglesias de Apocalipsis. ¿Cómo es la iglesia actual? No hablemos de cada uno de nosotros, pero si cada miembro de la iglesia no está practicando el amor, la iglesia en general tampoco. Es muy fácil en estos tiempos que estamos viviendo volvernos egoístas, volvernos egocéntricos, en pensar solamente en nosotros y olvidarnos de los demás. Es muy fácil. No sucede. Tenemos que, primero yo, primero mi familia, primero mi situación, primero son mis necesidades. ¿Cierto? Entonces Él les dice, recuerden cómo era su amor en el pasado. Mira la posición en la que estás ahora. Y eso es un llamado a todos nosotros, hermanos. ¿Cómo éramos antes? Que nos preocupaba más el otro, su situación, cómo estaba, cómo éramos y cómo somos ahora. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agradando al Señor en la forma como, entre comillas, estamos amando, estamos agradando al Señor, estamos haciendo su voluntad. Yo los invito a que meditemos y pensemos en esto. Nosotros cabríamos en esa reprimenda, en ese llamado de atención. Has dejado tu primer amor, hemos dejado nuestro primer amor. En estos días en la iglesia predicaron este texto y nos preguntaban cómo hacíamos las cosas. ¿Las estamos haciendo realmente con amor? ¿Estamos amando al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? Esa es una realidad. Y cuando decimos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es que Él está en el primer lugar en nuestras vidas. Nuestra vida no tendría sentido si Él no estuviera como primero en nosotros, como fuera nuestra prioridad. Es esto una realidad. Recuerden que Él es la fuente de todo, del amor. Él es la fuente de todo bien. Y todas las motivaciones del Señor son el amor. Él nos ama y por causa de que nos ama es que dice su palabra, es un texto que me encanta, que es Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas obran, ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Por qué? Por causa del amor. Porque el Señor nos disciplina, dice Hebreos, porque nos ama. La motivación de su hacer es el amor. Ahora, ¿cuál es la motivación de nuestro actuar, de nuestro accionar? ¿Es el amor?
Esa es una pregunta que el Señor nos está haciendo. Estoy mirando y nadie ha puesto peticiones de oración. Estaba esperando que alguno tuviera alguna pendiente. Vamos a seguir. Entonces le dice, recuerde, comparen la situación pasada con la actual. Estamos deficientes, estamos pensando en los demás. Mire, hay muchas personas que siempre están esperando que les den. Siempre, no dan nada. Pero hay otras personas que lo dan todo y no esperan nada. En estos días he oído predicar acerca de que demos, que después se nos devolverá lo que dimos. Y yo creo que cuando uno da así, esperando retribución, eso no es ningún amor ágape. Yo me pongo a pensar en Dios, esperando de nosotros que nosotros seamos diferentes con Él. La motivación de Él es el amor, porque la palabra dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra dice que realmente, si Dios no cambia nuestro corazón, y aún con nuestro corazón cambiado, ¿cuántos hemos dejado el primer amor? ¿Cuántos no tenemos a Dios como la prioridad de nuestras vidas? Luego el Señor dice la palabra ahí en Apocalipsis 2:5, entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y lo segundo que le dice es, arrepiéntete, cambia tu dirección, deja de hacer lo negativo. Y luego le dice, haz las cosas que hacías al principio, porque dice, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ahí les está diciendo que ellos qué deben hacer, lo positivo. El arrepentimiento no es solo alejarse del mal, sino también hacer el bien. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no involucra solo dejar de hacer lo malo, no, o las cosas malas, sino aprender a hacer las cosas buenas. Eso es arrepentimiento. Dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer ¿qué? Las cosas buenas. Eso es arrepentimiento. En estos días que gracias al Señor pues estamos en cuarentena, entonces dicen algunos que la tierra ha descansado, pero el hombre no deja de hacer lo malo. Ya no hay tanto plástico en las playas que llega al mar y afecta a los peces, sino que ya hay es mascarillas. Entonces no hemos cambiado, no hay un verdadero arrepentimiento por la forma como estamos tratando al planeta. Ahora ya no tiramos botellas, pero sí tiramos mascarillas. Entonces, dígame, seguimos, cambiamos un material por otro. Eso es lo que sucede. Vamos a ir a Isaías 1, 16, 17. Estoy pronta a terminar esta lección, estoy esperando las peticiones para que oremos por ellas y si no, pues vamos a terminar acá para seguir, si Dios lo permite, la próxima semana. Entonces, estamos hablando del punto 5, donde el Señor les dice, pero, ¿cierto? Les dice que tiene algo contra ellos, pero les dice cuál es el remedio. Recuerden, arrepiéntase y hagan lo correcto. Como decíamos, el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer cosas buenas. Isaías 1, vamos allá. Isaías 1. Como les decía ahora, hay mucho ruido ambiental. No sé por qué, supuestamente estamos en cuarentena, pero bueno. ¿Qué dice Isaías? Isaías 1, 16, 17. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda
Y dice, eso dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Él nos está invitando ¿a qué? A que recordemos lo que hacíamos antes, si realmente antes estábamos haciendo lo correcto, porque esta iglesia al principio hacía lo correcto, pero recuerda que ya no lo está haciendo, han dejado el primer amor. Y esa es la pregunta para nosotros, ¿hemos dejado el primer amor? ¿Dios es primero en nuestras vidas? Y yo creo que no. Pues yo puedo decir que no. Y yo quiero que sea el primero en nuestras vidas. Pero si yo quiero un cambio, tengo que empezar a ajustar mi vida a Dios. Y no ajustar a Dios a mi vida. No, yo debo ajustar mi vida a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Ningún hermano colocó una petición, pero sabemos algo. Y esto que sabemos es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es Dios que hace posible lo imposible. Y Jesús lo dijo varias veces, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, porque Dios es todopoderoso y Él gobierna sobre las leyes naturales, sobre las leyes físicas. No hay nada imposible para Él. Hay un salmo que es el Salmo 40. Voy a leer los primeros versículos y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego el versículo 4 dice, de este Salmo 40, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Quién es el bienaventurado? El hombre que puso en Jehová su confianza. Es doblemente dichoso, está feliz completamente porque ha puesto a Dios, que ha puesto en Dios su confianza. ¿En quién ha puesto usted su confianza? Cuando hablamos de este texto de la iglesia de Éfeso y la carta que fue escrita a esta iglesia, donde el Señor los regaña porque han dejado el primer amor. Cuando usted ha dejado el primer amor, su confianza no está puesta en Dios completamente. No está puesta en Dios el 100%. Entonces, si usted no ha puesto la confianza en Dios el 100%, ¿en quién va a esperar usted? Usted está esperando a ver si de pronto Dios me ayuda, a ver si de pronto por allí me sale, a ver si de pronto por allá me sale. Hay gente que está poniendo su confianza en cosas materiales, en tener los líquidos desinfectantes, en tener la mascarilla, en tener guantes, en tener máscara, en tener, no queriendo decir que no sean necesarios. Pero la confianza mayor debe estar puesta en Dios, que es el que nos guarda. A mí una mascarilla, unos guantes me protegerán, pero no 100%, porque el único que me guarda 100% a mí es Dios. En Él es que tengo que poner la confianza. Y no puedo poner la confianza en el gobierno para que provea los alimentos que necesito en este momento. Mi confianza debe estar puesta en el Señor, que es el proveedor y que no nos va a dejar a sus hijos pasar vergüenza, dice la palabra, porque nosotros somos sus hijos y Él debe tener cuidado de sus hijos, eso dice el Señor. Habla en Mateo 7 del afán y la ansiedad y nos dice que las personas de afuera del mundo ponen su confianza y piden y se preocupan por lo material, pero dice que nosotros los cristianos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir
que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hemos colocado o colocamos al Señor como prioridad en nuestras vidas. Y si vamos y colocamos y lo ponemos, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la ansiedad se va de nuestras vidas porque Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio. Entonces la pregunta es esa: ¿en quién estamos confiando verdaderamente? ¿En el Señor? ¿Él es nuestro primer amor? ¿O realmente nosotros también debemos recibir este regaño porque hemos dejado al primer amor? Lo hemos dejado a un lado. Estamos haciendo muchas cosas para el Señor. Pero la vida cristiana no se trata de hacer cosas para el Señor. La vida cristiana se trata de vivir unidos a Cristo. Es vivir unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y no es lo que hacemos para el Señor. Todos estamos haciendo cosas para Él, pero el Señor muchas veces no está con nosotros, no está dentro de nosotros. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a mirar las peticiones que los hermanos han colocado. Ahí está. Oscar, bienvenido. Vamos a orar. Gracias por conectarse. Bendiciones para todos, para don Wilmar. Bendiciones para Luisa, para Juan Montes. Acá hay varias peticiones. Vamos a orar por ellas. Carlos, también gracias por haberse conectado. Entonces, aquí está. Oración por la recuperación del hijo del pastor Henry de Bucaramanga y por Charlie. Entonces, y Darwin, hijo de la pastora de Cúcuta, vamos a orar por ellos. Consuelo ora por su hogar y la hermana, un cambio en su vida y por los hogares de mis hermanos. Gracias por haberse conectado. Aquí dice Consuelo que sí colocó la oración. Yo no había bajado, perdónenme. Los bendigo y espero que me bendigan. Sí habían colocado las peticiones, le doy gracias a Dios por ello. Vamos a orar por las peticiones que están acá, ¿sí? También don Wilmar ha colocado oración y Carlos también ha colocado oración. Entonces vamos a orar por estas peticiones, por los hermanos de la iglesia. Recuerden que es la primera vez que nos conectamos por este medio en mitad de semana. No, la iglesia no lo ha hecho antes porque los miércoles tenemos altares familiares y salimos afuera a llevar el evangelio. Entonces vamos a orar. Padre, te pedimos por estas peticiones que mis hermanos han colocado y la motivación de nosotros al orar los unos por los otros debe ser el amor. Y te pedimos, Señor, por la situación que está viviendo el pastor Henry con su hijo, que tiene un problema de vesícula y que tuvo que haber sido intervenido, Señor, quirúrgicamente. Te pedimos que todas las cosas estén saliendo bien y que este joven se recupere, Padre amado. Que seas tú trayendo paz a esta familia y seas tú trayendo regocijo, Señor, por tu hacer y tu obrar en la vida de ellos. Por lo que tú permites, Señor, que a veces no es fácil, pero que nos ayuda a nosotros a mirar que tenemos un Dios que nos cuida y se preocupa. Obra, Señor, en este joven, en Henry. Y yo te pido en el nombre de Jesús que lo guardes, que lo protejas y que esto que está pasando en su vida lo ayude a poner más los ojos en ti y que su confianza en ti haya aumentado y que le haya servido para conocerte de una manera más profunda. Te pedimos, Señor, por Nancy y Omar, por la situación que les ha tocado vivir con la situación de salud de sus dos hijos. Clamamos para que haya una recuperación en ambos, una recuperación, Señor, donde tu nombre sea exaltado y glorificado doblemente al actuar en las vidas de ambos. Estamos viviendo este tiempo y tú les estás permitiendo, fuera de la pandemia por la que estamos pasando, también les estás permitiendo que estas personas pasen por dificultades de salud en sus seres queridos. Señor, pero tú nos estás enseñando a poner nuestra confianza en ti. Yo te pido que les ayudes a ellos a colocar la confianza de ellos en ti.
Ayúdale, Señor, a mirarte y a creer que tú estás obrando y que tú estás haciendo en la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que obra, que trabaja, Señor, y que sabemos que según tu voluntad obras para bien en nuestras vidas y que si te place, sana, restauras y levantas. Entonces clamamos para una sanidad en las vidas de ellos, una restauración de sus vidas en el nombre de Jesús y para que les des consuelo, para que les des fortaleza y para que aumente su fe en ti, Señor, por medio de la prueba, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la oración de Consuelo, ora por su hogar, por su hermana, por un cambio en su vida y por los hogares de los hermanos. Padre amado, oramos por esta petición. Solo tú puedes cambiar los corazones endurecidos. Solo tú puedes, por medio de tu Santo Espíritu, tocar esos corazones que son duros, Señor, y que a pesar de ver la misericordia tuya, se endurecen cada día más. Padre, solo tu palabra puede taladrar a lo profundo y romper estas rocas. Y yo te pido que hagas una obra especial en la hermana de Consuelo. Trata, Señor, con su corazón y trae, Padre Santo, la paz que ella necesita. Quita esa amargura, ese odio, ese resentimiento, ese enojo, Señor, y hazla libre. Y que ella pueda ver esa mano en su vida tuya, porque tú constantemente la guardas, constantemente, Señor, provees para ella, por medio Señor, de Consuelo, que es el instrumento usado por ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu obrar, gracias por tu hacer, Padre Santo, ese corazón. Y te pido por el hogar de Consuelo, que está conformado por su hijo y su hermana. Y te pido, Señor, que sean ellos como familia creciendo, así no te conozca, que Consuelo sea eso que los una, porque en ella habita tu Santo Espíritu y ese Espíritu que habita en ella es el medio que tú usas para unir, para sanar, para restaurar y que ellos puedan, Señor, ser sanados, restaurados y traídos al conocimiento de la verdad por ese testimonio que da Consuelo de que su vida es una vida que brilla porque ella ha puesto su confianza en ti. También colocamos cada hogar y cada familia, Señor, representados de la iglesia, por las situaciones que mis hermanos viven y enfrentan en su diario vivir. Trae paz a las vidas de cada hogar, de cada familia, Señor, y que haya provisión en las casas, que haya alimento, Señor, y que haya, Señor, lo más importante, una búsqueda de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, te pedimos por la oración de don Wilmar. Él dice, es gracias. Dice que ayer se estaba incendiando la cocina de mi mamá y gracias a Dios mi hermano estaba allá, que cada rato sale y alcanzaron a apagarlo, aunque ya estaba toda la casa llena de humo y es un peligro porque la mamá es oxígeno dependiente. Dios mío, gracias por haber ayudado en esta situación. Gracias, Señor, porque ella estaba acompañada y pudieron solucionar esta dificultad tan terrible que pudo haber sido peor. Gracias, Señor, por la protección que tienes con esta mujer. Gracias porque siempre la estás cuidando, siempre la estás guardando, siempre la estás protegiendo, siempre la estás ayudando. Hemos visto tu obrar y tu hacer en esta mujer, Señor, y te damos gracias. Yo creo que toda esta familia puede dar testimonio, Señor, de tu fidelidad para con ella. Ella no te conoce, ella no sabe porque no tiene una relación contigo, Señor. Pero te pedimos que todas estas dificultades que ella ha vivido, que ha enfrentado, le sirvan para quitar la venda de sus ojos y ella pueda verte, Señor, y pueda darte gracias, así como nosotros te damos gracias por protegerla, por guardarla y por ayudarla, Señor. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. Carlos pide por fortaleza de Dios si nos contagiamos y agradecimiento si nos guarda de serlo. Pueden pasar esas dos cosas, ¿cierto? Somos responsables de cuidarnos y ya lo demás se lo dejamos al Señor, a su voluntad, lo que Él quiere hacer
con nosotros. Te le damos gracias al Señor, gracias por eso, Señor, por tu hacer en nuestras vidas. Te pedimos que nos des confianza y tranquilidad de que tú nos cuidas, que quites el temor de nosotros, el miedo, y que, Padre amado, muchas veces tiene como más fe los del mundo, los de la calle, que están afuera, a veces hasta desafiando la ley, la autoridad, Señor. Nosotros, muchos nos gobierna el temor, pero que no sea así, que realmente sea la prudencia y no el temor, la prudencia, Señor, la que nos motive, porque la palabra nos dice que debemos ser prudentes. Entonces, Señor, guárdanos de ser contagiados si es tu voluntad. Pero en caso de que la voluntad tuya sea el contagiarnos, Señor, ayúdanos a confiar de que tú tienes el control de todo y que tú nos vas a ayudar a pasar esa prueba, Señor, de salud. Colocamos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, Señor, que protejas y guardes a cada uno de nosotros, a la iglesia, Señor, que la confianza de todos esté puesta en ti, Señor, y no en el hombre, que esté puesta 100% en ti, Padre amado. ¿En quién más vamos a confiar? Si el único que tiene poder para guardarnos eres tú, Señor. El único que tiene el poder para protegernos eres tú, Señor. Y el único que provee para nuestras necesidades eres tú, Señor. Así que te damos gracias porque sabemos que estás obrando, estás haciendo, Señor, y que nuestra confianza debe estar puesta plenamente en ti, Padre. En el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por haberse conectado. Esperamos encontrarnos el domingo con la ayuda de Dios. Vamos a terminar el estudio del arrepentimiento. Vamos a estudiar los frutos o el fruto del arrepentimiento, cómo nos damos cuenta que nos hemos arrepentido. El fruto revela realmente la realidad, así como descubrimos los falsos profetas por el fruto, pues lo mismo sucede con el arrepentimiento. Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, qué bueno para los que se conectaron, para haberlos tenido acá por este medio y que el Señor nos permita seguir y estar juntos, llamarnos, escribirnos, animarnos, apoyarnos en todo aspecto y en toda situación y circunstancia. Orar los unos por los otros. Que el Señor se glorifique, porque si lo hacemos, el Señor se va a glorificar y el mundo conocerá que somos hijos de Dios porque nos amamos los unos a los otros y no hemos dejado el primer amor. Así que Dios los guarde. Buenas noches.